pero a ver si repasándola nos ayuda. Vean Marcos 10. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hay otros versículos parecidos a este, de donde sacamos la idea de que Cristo no murió por todos, murió por muchos, en realidad por millones y millones y millones, pero no dio su vida en rescate por todos. ¿Por qué murió Cristo? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Arminio enseñó, bueno, no fue una idea original de él. Él enseñó que la muerte de Cristo hizo posible la salvación de los pecadores, pero que no aseguró la muerte la salvación de ninguno. Entonces Arminio decía, Cristo puso su parte, pero si tú quieres ser salvo, tienes que poner la tuya. Pelagio también antes había enseñado a esto, pero tampoco era una idea original de Pelagio. En realidad, el hombre por naturaleza cree esto. Arminio enseñó que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción. Entonces, decía, Cristo puso su medio puente, y para que tú vayas al otro lado, tienes que construir tu medio puente. En realidad es lo mismo que enseña Chuy Olivares, porque dice, bueno, Cristo puso su gracia, pero tienes que poner tu fe para que puedas ir al otro lado. Entonces, si no pones tu parte, la parte que Cristo hizo no sirve de nada, pero es una blasfemia. Eso es falso, porque si así fuera, entonces lo que nos salvaría sería lo que nosotros hiciéramos y no lo que Cristo hizo. Porque lo que Cristo hizo no sería suficiente, entonces no sería eficaz. El perdón en realidad dependería de lo que nosotros hiciéramos. Entonces el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz, pues sería nada más una propuesta que no aseguraría la salvación de nadie. Pero acuérdense ustedes que en Mateo 1 leemos que Cristo, ¿cómo dice? Bueno, pues vamos a leerlo para no meterme en problemas. Mateo 1. Uno 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? O sea, la respuesta de que se le llamaría Jesús es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús quiere decir Jehová salva. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvar. Entonces le puso ese nombre porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero vean, esa es una palabra que asegura que salvaría, porque dice, él salvará, no dice, él tratará de salvar. Él salvará, y dice, a su pueblo, dando a entender que Cristo tenía un pueblo por el que vendría a derramar su sangre. Y sabemos que no era precisamente el pueblo judío, porque el pueblo judío más bien fue el que lo llevó a la cruz. Y hay otros textos que hablan acerca de esto mismo, ¿no? La muerte de Cristo no fue algo dudoso, algo incierto, sino algo que traería resultados fijos, permanentes, seguros, ciertos. Si la salvación dependiera de lo que nosotros hiciéramos, eso nos glorificaría a nosotros. Eso nos exaltaría a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que podemos saber si una doctrina es bíblica, si es verdadera, si exalta a Dios? Si exalta al hombre, es una doctrina falsa. El sacerdote católico dice, que si te confiesas con él, él te perdona tus pecados. Pero si el hombre
puede perdonar los pecados, ¿a quién exalta esa doctrina? Pues al hombre. Los que enseñan la regeneración bautismal, ¿quién es exaltado con esa doctrina? Pues el que bautiza y el que es bautizado, pero Dios no. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo estaba en la cruz dijo, todo está consumado? Dando a entender que Cristo hizo todo lo que era necesario hacer para que pudiéramos salvarnos, o más bien para salvarnos. Él no dejó las cosas a medias, de manera que necesitara ayuda nuestra. Él hizo todo lo que era necesario hacer. Vean otro texto en Juan capítulo 4. Juan 4:34. Jesús les dice a los que están ahí alrededor de él, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y qué hizo? Acabó su obra. Cristo vino con una encomienda y ejecutó esa encomienda. Acabó la obra que Dios le dijo que hiciera. No dejó las cosas a medias. Entonces, Arminio hablaba de una posibilidad nada más, pero que no aseguraba la salvación de nadie. No aseguraba el perdón de nadie. Ya vimos Mateo 1:21 que dice que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Hay otro texto que nos dice algo parecido en Hebreos 1. Está hablando de Cristo y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de Cristo, ¿no? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vean cómo dice, habiendo efectuado, no dice, habiendo tratado de efectuar. Dice, la purificación de nuestros pecados. ¿Pero a quién se refiere? Se refiere a los que hemos creído en Él. Cristo nos limpió de nuestros pecados por medio de sí mismo. Da a entender por medio de su sacrificio en la cruz. Y luego dice al final del 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se sentó? Porque su obra ya estaba acabada. Cristo hizo todo lo que era necesario hacer para que nuestros pecados fueran purificados. Ahora, aquí habla de la purificación, pero la versión antigua, que es la mejor, dice, habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados. Cristo purgó nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes que cuando una persona cae en la cárcel, cae en el reclusorio, le echan 8 años, y ya cuando terminan sus 8 años, lo echan fuera y le dicen, tú ya purgaste tu deuda con la sociedad, ya puedes salir libre? Entonces, la idea de algunos, que agarran este texto para inventar la teoría del purgatorio, ¿sí? Están errando feamente. Porque aquí habla de purgación, pero entonces los que creen en el purgatorio creen en una purgación que no purgó. Porque si Cristo purgó nuestros pecados, ya no tenemos que purgarlos nosotros. Los que enseñan esa teoría dicen que una persona que muere en pecado venial no va al infierno. Los que mueren y van al infierno son los que mueren en pecado mortal. Entonces, si una persona muere en pecado venial o en pecado permisivo, como si hubiera algún pecado que Dios permitiera, entonces esa persona va al purgatorio. Y dice, y después de muchos años, si tú pagas algunas misas para que lo saquen de ahí, entonces ya purga su condena y ya sale del purgatorio y Dios lo pasa al cielo. Pero no hay bases bíblicas para eso. Eso lo inventaron los católicos. En realidad no hay tal cosa como purgatorio.
Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar de castigo. Y que salen de ahí hasta que paguen lo que deben. Vean otro texto en Lucas capítulo 19. (19:10) dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean, vino aquí, según este texto, a dos cosas: a buscar y a salvar. ¿De qué serviría que Cristo hubiera venido a buscar si no hubiera venido a salvar? Ahora, vean lo que dice: lo que se había. La palabra lo es algo genérico, ¿sí? Habla acerca de una cierta clase de personas. Dice, lo que se había perdido. Y diríamos, bueno, pues todos nos habíamos perdido. Pero no dice, los que se habían perdido. Porque si dijera los que se habían perdido, entonces tendríamos que incluirlos a todos. No, dice, lo que se había perdido. Hablando de que había algo que a Dios se le perdió. Algo específico. Y Cristo vino a buscar y salvar a esa clase de personas que encajan en la palabra lo. No por todo el mundo. Porque si Cristo hubiera venido a buscar y a salvar a todo el mundo, entonces todo el mundo hubiera sido encontrado y salvado, obviamente. Ahora vuelvan a nuestro texto en Marcos 10. (10:45). Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra rescate es la palabra que nosotros entendemos por redención, para dar su vida en redención. La palabra redención es la palabra lutrón. La palabra lutrón era el precio que se pagaba por un esclavo. De manera que se pagaba ese rescate y el esclavo salía libre. Nosotros éramos esclavos del pecado desde Adán. Viene Cristo, paga nuestro rescate y salimos liberados. Entonces, ya no somos esclavos del pecado. Éramos, ya no. Ahora somos esclavos de Cristo. Dice, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vamos a ver primero al rescatador, ¿no? ¿Quién es el rescatador? Es Cristo. O sea, hay un rescatador. Y vamos a ver en segundo lugar cuál es el propósito. ¿Qué vino a hacer? Vino a rescatar, vino a redimir. Nosotros creemos que Cristo es nuestro Redentor cuando creemos en Él. ¿Cuál es el precio del rescate? Es su vida. Cristo tuvo que morir para poder rescatarnos. Y vamos a ver el alcance del rescate, que dice al final, por muchos. No dice por todos. O sea, vamos a ver quiénes son los rescatados, que no son todos. Entonces vamos a ver primero el rescatador. Cristo vino, dice, para ser servido. ¿No vino a dónde? Al mundo. No vino al mundo para ser servido, sino para servir. Cristo vino voluntariamente. El Padre no obligó a Cristo a venir. O sea, no vamos a decir que el Hijo tenía una voluntad contraria a la del Padre, sino que se pusieron de acuerdo en el pacto eterno. Entonces Cristo vino voluntariamente. Lo que Satanás no quiso hacer. Satanás no quiso servir a Dios. Se llenó de soberbia. Pero Cristo voluntariamente vino al mundo a servir. A pecadores enemigos, a pecadores contrarios. Es sorprendente que Cristo haya venido al mundo. Cuando ustedes ven que un niño nace, pues en realidad no es tan sorprendente que digamos el asunto, porque sabemos que todos los días nacen niños. Pero cuando Cristo nació, ¿qué niño era? Aquel niño que nació era el creador del mundo. El creador del mundo vino a su mundo. Cuando Cristo nació, los ángeles lo estaban viendo. No podían creerlo. ¿Cómo es posible que el invisible, que el que era un espíritu puro, se convirtiera en un bebé? Ese niño creció y cuando empezó su ministerio, después de un tiempo, lavó los pies de los discípulos. ¿Qué pensarían los ángeles cuando vieron a Jesús lavando los pies de los discípulos?
Incluso Cristo lavó los pies de Judas Iscariote. Es increíble. Cristo vino a hacer la labor de un esclavo. No vino para ser servido, vino para servir, como los esclavos. Los esclavos de aquel tiempo no tenían derecho a nadie, no tenían vacaciones, no tenían sueldo. Tenían que comer lo que les daban, y si les daban. Los esclavos, muchos de ellos morían jóvenes, por lo mismo. Y Cristo vino a hacer la labor de un esclavo. Se sometió al Padre. Pero cuando Él estaba en el cielo, Jesús no se sometía a nadie. Jesús era Dios, tan Dios como el Padre. Y otra vez vean el texto, el 45. Dice, porque el Hijo del Hombre. ¿Saben ustedes qué significa esta palabra? El Hijo del Hombre. Esta palabra identifica a Cristo como el que sufre. Porque todos venimos a este mundo, todos sufrimos de una manera o de otra. Entonces, cuando Él se autonombra el Hijo del Hombre, quiere decir que Él ya sabía que iba a sufrir. Para eso nació. Él se identificaba con los que sufren en el sentido de que Él iba a ser traicionado, iba a ser sacrificado. No solamente sufrió en su pasión y muerte. Cristo era santo y puro desde que era un niño. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando veía a sus hermanos pecar? Decir cosas inconvenientes. Incluso vería a sus padres, a José y a María, cometer errores. ¿Cómo se sentiría Jesús viéndolos? Y vean cómo dice al principio de los 45, dice, porque. Esta conjunción, porque, relaciona lo que va a decir ahora con lo que dicen los versículos anteriores. Estaban disputando los discípulos de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Ellos querían ser servidos. Y les dice Jesús, no, si ustedes quieren ser grandes tienen que servir y no esperar que les sirvan. Dice, si yo no vine para ser servido, pues ustedes menos. Ustedes deberían de pensar en servir y no en ser servidos. Cristo, el Hijo del Hombre, sufrió. Pero vean, ¿qué necesidad tenía Jesús de venir al mundo a sufrir? Él sufrió inmerecidamente. Nosotros, si sufrimos, no podemos decir que sufrimos inmerecidamente. Por ejemplo, supongamos que nos atropellara un carro y nos dejara cojos. ¿Le diríamos a Dios, Señor, yo no merezco esto? ¿Vamos a decir eso? De ninguna manera. Merecemos el infierno en realidad, porque aún siendo creyentes somos pecadores. Entonces, el único que sufrió inmerecidamente fue Él. Cristo se humilló para servir a otros. Y si Él se humilló, pues con más razón nosotros debiéramos hacerlo. Ahora vean a qué vino Cristo. Vino para redimir. Vino para dar su vida en rescate. Ya dije, porque éramos esclavos del pecado desde Adán. Nos ataban terribles cadenas. Los esclavos de tiempos de Cristo no se podían liberar a sí mismos. Esa palabra, rescate, se usa también para hablar de los que fueron rescatados de Egipto. El éxodo de Egipto fue un rescate, fue una redención. ¿Por qué? Porque era imposible que se redimieran ellos. ¿Qué posibilidades había de que los israelitas salieran de Egipto? No había ninguna. Humanamente hablando, no había ninguna. Dios tuvo que hacer muchos milagros para obligar a Faraón a dejar ir libres a los esclavos. Cristo dio su vida en rescate por muchos, por personas que éramos prisioneros del pecado y del diablo. Y ven otro texto en Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ven, aquí está otra vez la palabra muchos. No dice para llevar los pecados de todo el mundo, sino de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? No a todos, nada más a los que le esperan, o a los que confían en Él, o a los que esperan su venida. Pero vean esta palabra que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así dice la versión 60.
La versión antigua dice para agotar los pecados de muchos. La palabra agotar es más implícita en el asunto de que da a entender que Cristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo. ¿Por qué? Vean, cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. O sea, todos los pecados de los gentiles eran futuros. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿sí?, estaba pensando no solamente en los judíos, estaba pensando en los gentiles. Por esas fechas algunos judíos fueron salvos, pero en realidad ningún gentil lo fue. Los gentiles entraron hasta después. Entonces Cristo llevó todos nuestros pecados. Vean, si ustedes entienden esto, si ustedes creen esto, que Cristo llevó sus pecados, si ustedes creen en eso, ustedes pueden estar llenos de gozo, llenos de alegría. Es increíble que Cristo haya llevado todos nuestros pecados. Porque ya ven, los que creen que la salvación se pierde, dicen, Dios te perdona tus pecados hasta el momento que tú crees en Él. Pero los pecados que cometas después de creer en Él, por esos no murió Cristo. No, Cristo murió por todos. Entonces, si nosotros que somos creyentes pecamos el día de mañana, ese pecado no nos quitará la salvación. Dicen algunos, no, pero tú no puedes enseñar eso. Si le dices a la gente eso, entonces va a decir, pues entonces voy a pecar, pues al fin que no puedo perder mi salvación. Pero los que creen eso, los que piensan eso, no son creyentes verdaderos. Un creyente no puede pensar así. Entonces, si tú dices, Cristo es mi redentor, bueno, puedes decirlo, pero tienes que demostrarlo. Porque si Cristo te vino a librar del pecado, entonces quiere decir que el pecado ya no te domina. Y si tú eres esclavo de un pecado, aunque sea, hay un pecado que te domina, entonces tú eres esclavo aún del pecado y Cristo no te ha libertado. ¿Cuál fue el precio que Cristo tuvo que pagar? Su vida misma. Acuérdense que en el Padre Nuestro, el pecado es visto como una deuda que dice, perdónanos nuestras deudas. Y esa deuda, la deuda de pecado que tenemos con Dios, es una deuda que no podemos pagar. Hay versículos que lo indican aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 49. (49:6). Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ven, aquí está nuestro tema, redimir. O sea, no es con dinero que tú vas a rescatar a tu hermano. Porque aquí está hablando no de redimirlo de una esclavitud humana, no. Habla de una esclavitud espiritual. Porque lo dice al final del 7. Ni dar a Dios su rescate. Tú le puedes dar a una persona el rescate de un esclavo, pero ¿cómo le darás a Dios el rescate de un pecador? Sea otro o seas tú mismo. Con dinero tú no puedes pagar por tus pecados, por mucho dinero que tengas. Ahora ven el 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de un solo pecador es de gran precio. ¿Quién podrá pagar por nuestros pecados? No hay ningún ser humano que lo pueda hacer. Era más fácil que Moisés sacara a los israelitas de Egipto que un solo pecador sea librado de su esclavitud al pecado. Era más fácil. ¿Por qué? Porque los esclavos egipcios, los esclavos israelitas, a lo mejor podrían encontrar quien les diera armas. A lo mejor poco a poco empezaban a almacenar armas y llegaba el momento que ya tenían las suficientes para liberarse a sí mismos. Pero una persona que está acostumbrada a pecar desde que tiene uso de razón, ¿cómo le haremos para que esa persona deje su pecado? ¿Cómo le haremos? Ya vimos en Hebreos 1 de que Cristo
hizo la purgación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Purgó o no purgó? Si Cristo purgó nuestros pecados, entonces ya no tendríamos que purgarlos nosotros. Porque si nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados, entonces lo que Cristo pagó no sirvió. Si un hombre está preso en la cárcel y purga su condena, tiene que salir, puesto que ya la purgó. Y si existiera el purgatorio, como yo decía hace un rato, una persona que está ahí, ¿cómo podría salir? Vean ustedes en Mateo capítulo 5. Mateo 5:26. No, ven desde 25, 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ven, aquí menciona la palabra cárcel, pero en los versículos más arriba está hablando del infierno. Es lo que menciona al final del versículo 22. Que si tú le dices a tu hermano fatuo o necio, tú estás expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un hombre iracundo y ofendes a los demás, entonces quiere decir que no está tan claro el asunto de que tú seas creyente. Porque un creyente no anda ofendiendo a los demás. Por eso dicen el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si tú andas ofendiendo a la gente, si tú dices que eres creyendo y andas ofendiendo a la gente, tienes que reconciliarte con esas personas. Dice el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El rencor, el resentimiento, es algo tan serio que si tú le guardas rencor a alguien, Dios no acepta tu ofrenda. Tienes que reconciliarte primero con tu hermano para que Dios acepte tu ofrenda. A eso se refiere en el 25 y en el 26. Y si no lo haces, ¿qué va a pasar? Dice en el 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí, de esa cárcel del infierno, hasta que pagues el último cuadrante. La última monedita. Dios te cobrará todo lo que le debes. ¿Cuándo le acabarás de pagar? Nunca. Los que van al infierno además no llevan dinero. Si Carlos Slim pudiera morirse y llevarse su dinero, pues quién sabe si con tanto dinero pudiera salir, pero no va a poder llevárselo. Vean primera de Pedro 1. Uno 18. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y vean cómo dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra preciosa quiere decir valiosa, en realidad valiosísima. La sangre de Cristo ha pagado por nuestros pecados. Ese era el precio del rescate. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, a diferencia de los corderos de antes. Los analizaban para ver si no tenía mancha, si no tenía contaminación, pero pues eran de carne. Pero Cristo es el único cordero que verdaderamente está sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente Cristo podía rescatarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es una sangre infinita. Era necesaria una sangre infinita para saldar una deuda infinita. Cristo nos conectó con Dios y conectó a Dios con los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si un ángel hubiera muerto por nosotros,
no nos hubiera podido salvar. Era necesario que fuera el Hijo de Dios mismo. Otra cosa, Cristo no solamente pagó nuestra deuda, sino que de pilón nos reconcilió. Son dos cosas diferentes. Vamos a suponer, por ejemplo, que un hijo mío le debe a un vecino y está enojado el vecino con él. Yo voy y le digo, oiga, ¿por qué está usted enojado con mi hijo? No, pues es que me debe y no me quiere pagar. ¿Cuánto le debe tanto? Se lo pago yo. Pero una cosa es que yo le pague la deuda a mi hijo y otra cosa es que reconcilie a mi hijo con esa persona. ¿Me explico? O sea, a lo mejor pueden tener un pleito tan grande que se dejan de hablar aunque ya le pagó. ¿De qué serviría que Cristo hubiera pagado nuestra deuda si no nos hubiera reconciliado? Que hubiera dicho Dios, sí los perdono, pero no quiero ni verlos. ¿Se acuerdan? Cuando el hijo de David, que supuestamente lo perdonó, dice, pero no quiero verlo. Absalón, y luego dice, ¿me perdonó o no me perdonó? Sí me perdonó porque dice que no quiere verme. Pero Cristo no solamente pagó nuestra deuda, sino que nos reconcilió, y los que éramos enemigos, ahora somos amigos y ahora somos incluso hijos. Si le dijéramos nosotros a un inconverso que Cristo pagó en la cruz por sus pecados, ¿de qué le serviría? ¿Le serviría de algo? En realidad se reiría. Vean por último el alcance del rescate. En nuestro texto ya vimos, dice que dio su vida en rescate por muchos, no dice por todos. Cristo pagó en la cruz por los pecados de todos los hombres. Si Cristo hubiera pagado el rescate por los pecados de todos los hombres, entonces todos tendríamos que ir al cielo. Porque si pagó por todos los hombres, entonces ya nadie debe nada. Nadie debe ir al infierno. Si yo debo dinero y no puedo pagar, pero un amigo mío paga mi deuda, le pide un comprobante, entonces ese comprobante dice que mi deuda está saldada. Yo ya no debo nada. Legalmente él ya no me puede acusar, ya no me puede meter a la cárcel. Entonces, si Cristo pagó, yo ya no debo nada. Entonces, ¿cómo voy a terminar en el infierno? Imposible. Y si Cristo pagó por todos en la cruz, entonces nadie debe nada. Y todos deberíamos ir al cielo. Pero no olviden ustedes este punto tan importante. Cuando Cristo murió en la cruz, millones de personas ya estaban en el infierno. Entonces, ¿Cristo murió por ellos? ¿Cómo? Dicen algunos que si Cristo nada más murió por unos y no por otros, entonces eso sería injusto. Pero, vean, si Cristo hubiera muerto por los que vivieron después de él y no por los que vivieron antes de él, sería injusto. Pero Cristo no hizo eso. Cristo murió en la cruz por los creyentes que vivirían después de él, pero también por los que vivieron antes de él. ¿Me explico? Entonces, los creyentes que murieron antes de Cristo, que creyeron en que vendría el Cordero de Dios a quitar los pecados del mundo, ellos ya estaban en el cielo, ya estaban disfrutando de las bendiciones. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por personas concretas, definidas. Vean Isaías capítulo 53. (53, 9). Aquí habla de la muerte de Cristo de una manera muy clara. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los ladrones que estaban junto a él, ¿no? Mas con los ricos fue en su muerte. Que ahí José de Arimatea, que era rico, fue y le prestó su tumba. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, o a pesar de eso, a pesar de que no mintió y nunca pecó, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora vean, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, eso es lo que vino a hacer Cristo en la cruz.
Cristo murió para borrar nuestras culpas. Dice, verá linaje. Esta palabra linaje quiere decir descendencia, y no se refiere a descendencia física, se refiere a descendencia espiritual. Dice, verá linaje. Vean, no hay ninguna duda. No dice, a lo mejor puede ver linaje, a lo mejor puede ver descendencia. No, dice, verá linaje. Y luego dice, vivirá por largos días, o se habla de la eternidad de Cristo. Murió, resucitó y está en el cielo y ahí estará para siempre. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? Que salvara a los perdidos. Lo que se había perdido, ¿no? Y dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Cristo sabía que su muerte lograría la salvación de muchos. Por eso dice, y quedará satisfecho. Es como si Cristo dijera, yo pagué por esas personas tienen que ser perdonadas. Porque si hubiera pagado por esas personas y luego terminara en el infierno, entonces ya no hubiera quedado satisfecho. Hubiera dicho, yo pagué por esas personas. Si yo pagué, porque están ahora en el infierno. Derramé mi sangre por ellos, ¿cómo es que ahora están sufriendo? Ahora sigan leyendo al final del 11. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. Ven, el siervo justo es Cristo, el único. Dice, a muchos. No dice a todos. Y luego dice, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes ellos? De esos muchos. Cristo no llevó los pecados de todo el mundo. Cristo murió en la cruz nada más por los pecados de los escogidos. Nada más. ¿Es esto injusticia? En realidad todos merecíamos el infierno. El hecho de que haya tenido misericordia de los que creemos en Él, eso es maravilloso. Cristo logró en la cruz lo que se propuso. ¿Qué es lo que se propuso? Salvar. Salvar a un número fijo, determinado de personas. Acuérdense, el día que el último de los escogidos sea salvo, ese día la puerta se va a cerrar. Lo que pasó con la puerta del arca de Noé. Noé estuvo predicando y nadie quiso entrar. Cuando empezó a llover, Noé se metió, cerró la puerta, empezó a llover y la gente le tocaba para que se les abriera, ya no se le abrió a nadie. Va a llegar el día en que ya la salvación no se va a dar a nadie. Ahorita pues, seguimos predicando el Evangelio, te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona. Pero va a llegar el día en que aunque quieras, ya no podrás. Vean ustedes por qué el Dios de los arminianos no es el Dios de la Biblia. El Dios de los arminianos es un hombre que vino a morir en la cruz, que quiso salvar pero que no pudo. El hombre no se dejó. Ay, Señor, yo quise salvarlos, pero pues ellos no pusieron su parte, no se dejaron salvar. Esa es una blasfemia porque pinta a Cristo como un fracasado. En realidad lo pinta como un necio, que quiso hacer algo que no se logró. Jacobo Arminio creyó que el hombre a fin de cuentas es su propio salvador. Porque si yo debo poner mi fe, como dice Chuy Olivares, pues entonces es mi fe la que me salva. En realidad ya no es la sangre de Cristo, sino mi fe. Entonces el que merece la alabanza soy yo. Vimos en el caso de Zaqueo que Cristo vino a buscar, pero también a salvar. Eso se dijo en el contexto de la salvación de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Pasaba Cristo, había un montón de gente, Zaqueo era chaparrito, se subió a un árbol para verlo pasar, tenía curiosidad. Pasa Jesús, lo ve y le dice, Zaqueo, desciende, es necesario que yo pose en tu casa. Llegó, le ofreció de comer y dice, si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo cuadruplicado. Y dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo fue a buscar a ese pueblo, a Zaqueo, y lo encontró. Lo vio en el árbol y le dijo que se bajara. No les dijo a los demás que estaban en el árbol. Fue específicamente a la casa de Zaqueo. Cristo fue a buscar a Zaqueo y lo salvó. Cristo nos redimió, no en teoría, sino de hecho. Es por eso que creemos que la salvación no puede perderse.
Si tú puedes ganar la salvación como creía Arminio, tú la puedes perder. Lo que tú puedes ganar, pues tú lo puedes perder. Pero si Cristo me ha dado la salvación, ¿quién me la quitará? Si Él me la ha dado. Vean Juan 10. Juan 10:11. Habla Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vean. Cristo no dio su vida por los cabritos. Dio su vida nada más por las ovejas. Y vean también el 16. No, el 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí, esto lo podríamos traducir de la siguiente manera. Así como el Padre me ama, y yo amo al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y dice el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas ovejas que no son de aquel redil? Somos nosotros. Amén. Somos los gentiles. Amén. O sea, Cristo tenía algunas ovejas judías, pero tenía otras que somos las ovejas gentiles. Y vean cómo dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo puedes tú saber si tú eres una oveja de Cristo? Si sigues a Cristo. Si le obedeces, quiere decir. Porque si no le obedeces, entonces tú no eres oveja de Cristo. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna. No dice, yo trataré de darles vida eterna. Dice, no, yo les doy. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Nadie. Por eso decimos que la salvación no se puede perder. La salvación, Cristo nos la ha regalado. ¿Cómo nos la va a quitar? Si yo tengo un hijo, así de unos 12 años, sale de sexto, y de gusto que salió de sexto con buenas calificaciones, le regalo una bicicleta. Y el día siguiente que le regalo la bicicleta me desobedece y le digo, ¿sabes qué? Te regalé la bicicleta, pero como me desobedeciste, te la quito. Ya no, ya, esa bicicleta ya es mía de nuevo. Ni un padre hace eso. Ni un padre hace eso. ¿Ustedes creen que lo va a hacer Dios? Te di la salvación porque eras bueno, pero como ya pecaste, ven, te la quito. No, Dios no hace eso. Dios nos dio la salvación cuando éramos pecadores. No nos dio la salvación porque fuéramos buenos. Dicen algunos que nosotros limitamos el poder de la sangre de Cristo. Esta doctrina de la redención limitada, así la llamaron los teólogos, pero la palabra limitada puede ser malinterpretada, ¿no? Dicen algunos, ustedes limitan el poder de la sangre de Cristo, porque dice que no vino a salvar a todas las personas, a dar la posibilidad de que todo el mundo fuera salvo. Vean, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, si todo el mundo creyera en Él. Pero sabemos que no va a ser así. Entonces, es limitada la redención porque Dios la limitó. En realidad, quien limita la redención son ellos, los arminianos. Porque dicen que Cristo vino a derramar su sangre, pero no aseguró la salvación de ninguno. Entonces, la sangre, según ellos, no tiene poder para salvar a nadie. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero es eficiente solo para salvar a los creyentes, a los escogidos. Hay muchos versículos, ¿no?, que parecen decir que Cristo murió por todos, eso lo veremos en otra ocasión. Pero los que se basan en esos versículos en realidad no los entienden. ¿Quieres tú saber si Cristo murió por ti?
¿Quieres tú saber si derramó su sangre por ti? ¿Quieres saber si tú eres una de sus ovejas? Entonces el pecado ya no te domina. Porque si sigues con tus vicios, tu egoísmo, tu soberbia, tus rencores, tus malas palabras, tu pornografía, entonces tú estás engañado. Cristo murió, en realidad no por pocos. Hay un texto que dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pero eso no quiere decir que sean pocos los que van a ser salvos. No, en Apocalipsis leemos de que habrá millones y millones de personas que serán salvas. Incluso algunos dicen que serán más los que irán al cielo que los que irán al infierno. Y sus argumentos son buenos, parecen tener la razón. La verdad es que no podemos estar seguros. Lo que sí sabemos es que serán millones y millones. Nosotros como que somos muy estrictos con las personas. Si no vemos ciertas evidencias en esa persona, no creo que sea salvo. A lo mejor es un hipócrita, pero es posible que haya personas que son salvas y que ni sepamos que lo son. Millones de personas serán salvas y sigue salvando a Dios. Y esperamos que aquí en San Pedro Tultepec y en Lerma y en Toluca muchos lleguen a ser salvos. No es correcto que le digamos a un inconverso, Cristo murió por ti, Cristo derramó su sangre por ti. No debemos decírselo, porque no podemos asegurárselo. Es increíble que Cristo haya muerto por nosotros, los que hemos creído en Él. Porque ¿quién puede merecer eso? Que Cristo haya derramado su sangre por nosotros. Vamos a orar.